Saludos cordiales. Esto es Tecnocracia México. Este es un video de preguntas y respuestas, el primero de lo que será y esperemos sea una gran serie de videos hasta el infinito o hasta donde nos dé o alcance la vida. Preguntas hechas por los usuarios, tanto suscritos como visitantes, que se han tomado la molestia y el tiempo en observar e incluso escribir y comentar alguna crítica, opinión, pregunta, inquietud respecto a los videos y al propio canal de Tecnocracia México. Pues este es el primer video, como he dicho, de esta sección y comenzamos con el usuario denominado de 1992 Phoenix, o en español el 1992 Phoenix, que me pregunta lo siguiente: ¿leíste el curso de estudio tecnócrata? Está en inglés, pero creo que te sería muy útil. Fue escrito por tecnócratas de los 1930. A lo cual respondí directamente: ¿por qué tendría que leer un curso estadounidense? ¿Acaso el estadounidense que inventó la salsa tabasco leyó el curso de cómo hacer chiles tabasqueños hechos por tabasqueños? No, él solo se llevó los chiles e inventó una mezcla de cómo hacer una salsa con ellos. A lo que me refiero es que el hombre es un inventor por naturaleza y también es un desarrollador. No necesariamente quien hizo, por ejemplo, la segunda obra rupestre tuvo que ir y estudiar necesariamente las técnicas artesanales utilizadas por el primer hombre que hizo la primera obra rupestre. En realidad, se han constatado vestigios, incluso, por ejemplo, de que quienes realizaron las pirámides en México, en la India, en Egipto y hasta en China, no estuvieron necesariamente conectados, al menos físicamente, como para realizar tal destreza arquitectónica y artesanal, ni tampoco en el mismo tiempo necesariamente, por lo que sus conocimientos se derivan no de una misma fuente física, sino que son como las serendipias científicas que de repente a un hombre se le ocurre inventar algo en cierto lugar del mundo y en otro lugar, incluso al mismo tiempo, a otro hombre se le ocurre lo mismo, sin siquiera conocerse, sin siquiera haber entablado nunca una conversación, o siquiera conocer sus conocimientos precisamente antiguos o de una misma fuente, hablando físicamente, como un libro que hayan leído ambos. No hay tal caso. Tal vez en ese caso ya no serían estas extrañas coincidencias o paradojas que existen en nuestro mundo y que podemos catalogar hasta incluso de paranormal, pero bueno, esto ya es otra cuestión. En cuanto a tu segundo comentario de 1992 Phoenix o el 1992 Phoenix usuario, me preguntas que ¿por qué la tecnocracia como sistema ya fue inventado en 1930, 1936 por un grupo de científicos y es un sistema que vale la pena estudiar? Digo estudiar porque es fácil decir ponemos a los científicos al poder, nos dice Phoenix, pero la verdad es que hacer eso es en un sistema de precios no soluciona nada. Hay que cambiar el sistema completamente. Sin embargo, pese a esto, hay muchos conformistas, mucha gente que se llama tecnócrata sin tener ni idea de lo que significa. En la mayoría de los casos solo tienen un conocimiento superficial o de un libro de diccionario. Por dar un ejemplo, al primer ministro italiano que reemplazó a Berlusconi se le tildó de tecnócrata y sin embargo no tiene conexión alguna con las ideas tecnocráticas. Él es un conformista, ni más ni menos, nos dice Phoenix, 1992. Bueno,
A lo que voy, disculpen, continuando con lo que nos dice Fénix, dice, a lo que voy con esto es, ustedes, ¿usted de verdad quiere ayudar a establecer una tecnocracia o es un conformista? Si es el primero, usted entonces no, me dice, entonces te conviene informarte porque dar mala información nos perjudica a todos. Gracias. Gracias por tu comentario, tus observaciones, tus preguntas. Fénix, una observación. Por favor, sé más, aterrízate cuando manejes los términos tú y usted. Me estás hablando de usted primero y luego de tú, o al revés, me dices tú y luego usted. Eh, Nada más utiliza uno. Si vas a tutear, pues entonces adelante, háblame de tú. Y si me vas a llamar de usted, por favor, que hazlo completamente en el texto. Eh, bueno, pues te diré, Fénix, que si me quieres tomar por conformista o por tecnócrata, esa será tu opinión según lo que tú veas de tu canal, Tecnocracia México. Pues sinceramente, me parece que tú has tomado esta observación muy a la ligera. Me has hecho estos comentarios y preguntas desde mi punto de vista muy superficialmente, porque no te has enterado de cómo está el canal ni cuál es la filosofía que se maneja en el canal de Tecnocracia México. Efectivamente, hoy en día los tecnócratas que están en la supuesta cúspide de la pirámide social, política y económica son personajes que no tienen conocimiento alguno suficiente, al menos en las ramas que ahorita vamos a hablar. Por ejemplo, acabo de leer un poco sobre este personaje que mencionas, el primer ministro de Italia, que su nombre es Enrico Letta, que según has comentado se autonombra tecnócrata o así le han autonombrado o lo han nombrado, y realmente no lo es. Y tienes razón, hasta cierto punto, pues si bien este señor se licenció en ciencias políticas por la Universidad de Pisa, tenemos dos casos u opiniones, eh, puede ser personal, sobre este último personaje, o mejor dicho, sobre los tecnócratas de esta índole, que son, en su mayoría, son de abogados y licenciados, más que nada de ciencias políticas. En primer lugar, se dice que todo es arte. Por tal motivo, las ciencias políticas son más que una ciencia. Algunos incluso le catalogan como arte. Y hay una frase que dice así y le viene tal vez al saco. La política es el arte de tragar mierda y no hacer gestos. No sé si es un dicho mexicano, pero es muy usado aquí en México. Ciertamente es un tanto vulgar y sobre todo ofensivo para quienes degustan de las ciencias políticas. Sin embargo, hoy por hoy vemos que esto no es de todo irreal. En realidad, la política desde sus orígenes ha estado manchada por la corrupción y los antivalores como la ambición por el poder, la avaricia por las riquezas, la ceguera que produce el dinero ante el sufrimiento y hasta el mundo entero. Hoy vemos como todos los sistemas políticos que han surgido a lo largo del tiempo simplemente han fracasado, al menos en su supuesto intento de mejorar la vida de los ciudadanos, sabiendo pues que la política significa literal y etimológicamente todo aquello que se refiere a los ciudadanos o ciudades. En segundo lugar, en mi opinión respecto a las ciencias políticas y la tecnocracia, es que para ser un verdadero tecnócrata hace falta pasar por el riguroso sistema de las matemáticas y la lógica, como bien lo decía el propio Leonardo da Vinci, que por la naturaleza de sus conocimientos científicos, ingenieriles y artesanales o artísticos, debería ser considerado padre de la tecnocracia en mi opinión. Ninguna investigación humana
puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas, nos dice Leonardo. O al menos eso es lo que dicen que dijo, pues como sabemos la historia al final la escriben los vencedores, como dice el dicho. Aunque hoy en día y probablemente también en el pasado la escribe cualquiera que no haya recibido incluso conocimiento científico alguno, pues como ustedes deberían saber, los cuentos, leyendas y mitos no son necesariamente reales, historias reales, ni mucho menos científicas. El conocimiento ciertamente es infinito, se expande, se desarrolla e incluso se dice que se transforma en ocasiones. Si bien voy a optar por tu respuesta de leer dicho curso del estudio tecnócrata, aunque he leído un poco ya al respecto, y realmente, como he dicho, no es necesario leerse toda la filosofía de ellos porque al final de cuentas es precisamente el conocimiento científico y técnico lo que hace de un tecnócrata lo que es, aunado a un alto grado de moralidad y valores éticos casi altruistas para mejorar eso que tantos han dicho querer hacer con la vida de los seres humanos y también de la propia naturaleza, pero que pocos, muy pocos han logrado aportar realmente grandes cambios benéficos para el progreso de la humanidad y el mundo entero. Son los científicos, artistas, artesanos, técnicos, ingenieros, etcétera, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángelo, como Nicolás Tesla, como Albert Einstein, como Nicolás Copérnico, los que verdaderamente contribuyen a mejorar, cuando menos un poco, la vida de los seres humanos, pero que no se han notado en gran magnitud con respecto a las vicisitudes. Pues como sabemos, los conocimientos, por ejemplo, de Albert Einstein fueron grandes, grandes aportes a la ciencia, y sin embargo, pues lo que nos recuerda más a Albert Einstein, lamentablemente, es la bomba atómica. No se ha notado esa mejoría en gran magnitud, perdón, con respecto a las vicisitudes, como he dicho, esas desaventuras que asolan a la humanidad debido a la sagacidad, la codicia y todos esos males que pueden ser englobados en una sola palabra llamada corrupción, de personas y personajes de historia que muchas veces incluso no se revelan ni siquiera en los anales de la propia historia, sino que al contrario permanecen ocultos tras las sombras, tras el velo de la oscuridad, porque son irremediable y naturalmente cobardes. Pero su sed de poder es tan vil que logran camuflajearse como lobos con piel de borrego entre las masas, haciéndose pasar por grandes líderes que traerán bienestar y prosperidad a la nación, pero que como hoy incluso vemos, solamente traen caos, muerte, destrucción, miseria, desigualdad y tantos males que azotan a las masas ignorantes de quienes son en realidad estos engendros. No me confundas, por favor, no confundas a Tecnocracia México, al menos este canal que intenta aportar un grano de arena al porvenir de esta nación. Tecnocracia México está en contra de todas estas alimañas que están subidas en el poder, en la cúspide de la imaginaria y farsa pirámide sociopolítico-económica que han creado y que han masacrado a la verdadera pirámide del bienestar social. Han ensuciado todos y cada uno de los nombres y títulos que por derecho y naturaleza debieron ser siempre inmaculados. No solamente los sistemas políticos, económicos y sociales son perjudicados infamemente por estos corruptos, sino que también los sistemas religiosos que se dicen y deberían ser perfectamente morales y espirituales han sido mancillados y usados como trapos sucios. Esto me recuerda mucho a un fragmento de la Biblia, que por cierto no me considero cristiano puro, pero definitivamente creo que Jesús de Nazaret, al cual considero un verdadero maestro espiritual, fue un rebelde que intentó destruir de manera pacífica a un sistema pútrido que hoy en día sigue gobernando a casi todo el mundo.
Sistemas suben, sistemas caen. Gobernantes suben, gobernantes caen. El fragmento bíblico es el siguiente. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Este fragmento textual lo pueden encontrar en Isaías capítulo 64, versículo 6, si no me equivoco. Y yo personalmente agregaría que a pesar de que nuestras acciones, actitudes y aptitudes parezcan insignificantes, en realidad sí son importantes, tal y como tú mismo de 1992, Phoenix, dices respecto a dar mala información, que dar mala información perjudica a todos y, en efecto, como nos dice la teoría del caos, donde podemos encontrar la famosa teoría del efecto mariposa, el simple aletear de una mariposa puede causar huracanes. Por ello, estos individuos del gobierno tras las sombras, esos corruptos totales que manipulan a las masas, utilizan estos y otros conceptos muy bien, pero nosotros como pueblo también podemos utilizarlo en nuestro favor y en su contra. Una pequeña acción puede hacer una gran diferencia.